Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, la etiqueta SF Debates. En esta oportunidad hablamos de la importancia de debatir y qué consecuencias tiene la ausencia del debate en la cosa pública. Para profundizar en esta conversación, tenemos en el estudio a dos representantes, a Sakshaim Sakilbin de la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Rafael Landívar. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también nos acompaña Stephanie Hartleven del Instituto Nacional Demócrata. Buenas noches, Stephanie. Buenas noches, Ben. Comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es debatir? ¿Es acaso una simple discusión? ¿Cómo podemos conceptualizar la palabra debate? Stephanie. Bueno, primero, ¿qué es un debate? Un debate es una práctica en donde hay dos puntos de vista en oposición o diferentes sobre un tema específico, pero es una confrontación argumentada. Es una confrontación de ideas de entrada. Es una confrontación de ideas entre dos perspectivas diferentes, que lo que busca siempre es generar una propuesta o generar conocimiento. Y por otro lado está el debate competitivo, que es esta misma práctica, pero bajo un set de normas o un formato en específico. Ok. Cuando hablamos de debate, Stephanie, muchas veces creemos que alguien tiene que ganar o tener toda la razón en determinado tema. ¿Cómo nos puedes iluminar en ese sentido? Bueno, digamos que en este tipo de debate competitivo y académico hay un ganador, ¿verdad? Pero la idea es construir propuestas conjuntas. No que haya un ganador y un perdedor, sino que construir una propuesta, digamos, entre las dos partes y entre los dos puntos de vista que sean diferentes, pero llegar a un consenso. O sea, un debate competitivo lo que busca es de que los participantes puedan llegar a ponerse, digamos, en la perspectiva de la otra persona para poder entonces, digamos que disminuir esa polarización política y crear consensos. A ver, en época de redes sociales, de discusiones, en donde vemos día a día el rifirrafe entre diferentes funcionarios, ¿qué no es el debate? ¿Qué cosas no son parte de debatir? Debatir no es atacar. No es atacar sin fundamentos, sin propuestas, digamos que sin hacer una investigación al respecto, ni atacar el carácter de una persona, sino que ideas. Ideas que tengan fundamentos, ideas que tengan un argumento bien estructurado. Eso es debatir. Sakshaim, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué pensabas que era el debate como estudiante de ciencias políticas? ¿Qué te apasionaba de la idea de debatir? Lo que me apasiona de la idea de debatir es el encuentro de ideas. Porque no todo el tiempo tenemos espacios en donde podemos encontrar ideas y tomar las ideas de los demás y poder entenderlas y estudiarlas. Eso es lo más importante, creo yo, del debate. ¿Qué pasa cuando en el debate encontramos posturas que no nos son tan cómodas? ¿Cómo se puede lidiar con eso? Informarse. Hay una investigación previa y entonces cuando nos asignan una postura que quizá no es necesaria la nuestra, digamos, al informarnos podemos entender la postura de la otra persona y al exponerlas nos apropiamos en el debate de esas ideas y las compartimos, aunque no sean las nuestras realmente. ¿Llegas a respetar la postura de aquellos que no comparten tus ideas cuando uno aprende la cultura del debate? Sí, claro. Es fundamental en el debate respetar la postura de la otra persona. Uno aprende a tener aquella cultura de poder dialogar con la otra persona y poder entender sus ideas y, digamos, crear nuevos conocimientos a partir de eso. Te lo pregunto como estudiante de ciencias políticas que eres, ¿qué crees que es lo que más falta en este momento en la clase política en el tema del debate? Primero, formación, porque pensamos que el debate es insultar, es atacar a la otra persona y realmente es la creación de un espacio de diálogo y de encuentro de ideas para generar nuevos conocimientos. En ese aspecto, ¿cómo podemos generar espacios de diálogo y de debate donde se respeten las posturas contrarias, incluso se lleguen a propuestas, como mencionabas anteriormente? Pues digamos que en este proyecto, por ejemplo, que se llama Jóvenes Liderando Debates, la idea era esa, crear un espacio en donde los jóvenes de diferentes ciudades de Guatemala pudieran debatir de una forma constructiva, donde se pudieran pues generar nuevas propuestas de ellos y donde hubiera participación política de los jóvenes que estuvieran interesados en la política. ¿Qué tan positiva ha sido la respuesta de los jóvenes cuando se les ofrece espacios sanos para debatir? La respuesta ha sido muy positiva.
es algo que nos sorprendió un montón porque no teníamos pues mucha idea cómo iba a recibir los jóvenes políticamente activos pues este proyecto, y estaban muy interesados. Incluso hubo jóvenes que después de que se enteraron de estas convocatorias quisieron asistir y ver si podían integrarse en este proyecto. Así que esto lo que nos dice es de que sí, que los jóvenes sí están interesados en debatir y en debatir política. ¿El debate es para todas las personas o hay quienes no tienen tal vez ciertas cualidades para debatir? El debate es para todas las personas y esas habilidades o esas cualidades se adquieren mediante las prácticas del debate. Si nos puedes mencionar algunas de esas prácticas que sirven para fomentar esa cultura de debate, tal vez entre las personas que no estudiamos ciencias políticas o leyes, ¿cuáles son esos elementos? Digamos que el hablar en público, tener empatía, tener oratoria, tener una construcción de un discurso, de una argumentación. Cualquier persona puede investigar un tema que le llame la atención y generar entonces argumentos los que van a difundir su debate. Ordenar los argumentos de un tema que tal vez a uno le interese es una práctica que al parecer al inicio parece compleja. ¿Cómo fue tu experiencia al momento de investigar un tema que te interesaba y luego sacar los puntos para ordenarlos en una idea coherente? Claro, para llegar a todo eso, tuvimos varias formaciones que el Instituto Nacional Demócrata nos dio, en el cual nos ayudaron a construir nuestros argumentos. Porque una cosa es investigar y tener toda la investigación hecha, y luego ya hacer un ordenamiento de datos, de cómo voy a usar este dato a favor de mi postura y cómo voy a persuadir con ese dato a los jueces y a la casa opositora. En esta experiencia que tú mencionas, que hay un proceso de formación, ¿cuánto tiempo más o menos lleva un proceso de estudiar un tema, sacar los puntos y luego ordenarlos para prepararse a un debate? Claro, al inicio nos daban 10 minutos para prepararnos, era todo un reto, la verdad, pero ya conforme fuimos avanzando, íbamos tocando temas más profundos como reformas a la ley electoral y de partidos políticos, y entonces ya nos daban semanas de anticipación y a nosotros nos informábamos. Incluso seguimos informándonos porque uno toma la cultura de seguir informándose cada vez y tener mejores argumentos a la hora de tener espacios de diálogo. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche y seguimos profundizando sobre qué es el debate y cómo fomentar la cultura de discutir sin faltarse el respeto. Volvemos. Continuamos en Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Debates. Estamos conversando sobre cómo impulsar, cómo promover la cultura de discutir sin faltarse al respeto, cómo combatir las ideas y no a las personas. También nos llama la atención, Stephanie, ¿cuál ha sido la experiencia? Ustedes han visitado diferentes comunidades, departamentos. ¿Cómo se recibe la idea de la cultura del debate en la ciudad capital, en Quetzaltenango, en otros departamentos? Bueno, sí, Jóvenes Liderando Debates, digamos que es un programa que lo que quería era impulsar la cultura de debate en las ciudades más grandes de Guatemala, Ciudad de Quetzaltenango y Ciudad de Cobán. Entonces nosotros íbamos a cada una de las ciudades pues a hablar sobre los debates con estos jóvenes, y fue bastante diferente en cada, digamos que ciudad, porque tenían no solo intereses diferentes sobre qué querían debatir y qué propuestas querían hacer, sino que también los grupos eran bastante, digamos que variados y pues diferentes. Departamento de Guatemala, donde tal vez se podría creer que la cultura de la discusión está más enraizada, hay más penetración de redes sociales, pero ¿cómo vieron ustedes el interés de los jóvenes en el Departamento de Guatemala? ¿Qué temas eran los que buscaban debatir y cómo estaban conformados estos grupos? Ok, en la ciudad de Guatemala sí habían personas que ya habían participado dentro de sus universidades, en otras como academias de debate, por ejemplo. Entonces no eran jóvenes que no supieran nada, digamos, en temas de debate, sino que ya tenían tal vez una base. Eso los diferenció también de los otros grupos. Ellos querían, pues, como son jóvenes ya un poco más, digamos, informados en el tema de los debates, los temas que querían debatir eran temas actuales que estaban pasando en la coyuntura nacional. Claro. Digamos, como la ley electoral y de partidos políticos, como temas de diputados, como esos temas políticos. La coyuntura, o sea, el día a día ellos querían discutirlos en el formato de debate. Sí. ¿Quetzaltenango? Quetzaltenango, bueno, Quetzaltenango como Cobán tenían temas, digamos, también de locales. Por ejemplo, o sea, en Cobán
querían debatir bastante temas de la minería, digamos, porque era recursos un tema... naturales, territorio. Exactamente. ¿Y la conformación de los grupos, cómo lo veías? ¿Eran más jóvenes de comunidades indígenas? ¿Cómo estaba y cuál era la respuesta a este programa de fomentar Pues sí, debate? como te digo, la respuesta fue una respuesta bastante positiva, con mucho interés de los jóvenes. O sea que es verdad lo que decimos de que los jóvenes quieren participar en la política y quieren crear propuestas y quieren crear incidencia y quieren fiscalizar, digamos, a sus pues, autoridades, ¿verdad? Entonces, pues la respuesta fue muy positiva y en Quetzaltenango como en Cobán... ¿Se rompe el mito de que el joven es apático y que no quiere participar? Se rompe ese mito, sí. En Guatemala existen muchas barreras respecto a, digamos, para que los jóvenes puedan participar en la política. Yo creo que fue hace unos días que el Tribunal Supremo Electoral sacó que en las elecciones 2015, de todas las candidaturas que habían, solo 3,000 eran de jóvenes y de esas solo 150 fueron electos. O sea que esas barreras sí existen y no es por falta de interés de los jóvenes. O sea, hay interés de jóvenes de participar en el tema político, pero hay obstáculos para poder, digamos, integrar las agrupaciones políticas existentes. Y no digamos, creo yo, la formación de cuadros, que entre eso debería estar promover la cultura del debate, es algo que no ha llegado a los partidos políticos o una asignatura pendiente de la clase política tradicional. Sachaim, cuando tú participas de estos programas, te encuentras con otros jóvenes con la misma inquietud de aprender a debatir, de elevar el debate. ¿Cuál es tu experiencia y cómo has visto la respuesta de otros jóvenes de otras ideologías diferentes, digamos? Claro, sabes, yo soy originaria de Cobán, me vine a la ciudad, para estudiar ciencia política y entonces me di cuenta que habían jóvenes, tanto en Cobán como en la ciudad, que estaban interesados en participar en debates y crear espacios. Entonces, el programa de debate nos sirve un montón para poder, primero, informarnos, saber crear argumentos, persuadir con nuestros argumentos y poder seguir informando y seguir creando espacios de discusión. Por ejemplo, en Cobán, los líderes de Cobán fueron creando sus propios espacios de discusión en donde discutían reformas a la ley electoral, temas de minería, como lo decía Stephanie en Cobán, el tema de minería siempre está. En la ciudad de Guatemala, también entre líderes fuimos conociéndonos y nos dimos cuenta de que muchos de nosotros, el programa fue como aquello que nos unió para poder seguir creando actividades. En la universidad, digamos, las herramientas que nos brindó el Instituto Nacional Demócrata con este programa nos incentivó a crear más espacios. En la universidad creamos un debate con secretarios de juventud de los partidos políticos y ahí nos dimos cuenta que sí existe la necesidad de debatir y pueden haber espacios, pero debemos informarnos y tener esas técnicas de debate necesarias para que no caigamos en unas peleas, como la descalificación, por ejemplo. Exacto. Entonces ya nuestro argumento mejoró y pudimos seguir replicando estos espacios. ¿Cómo cambia la perspectiva de una joven como tú, Sachaim, que participa de estos programas, se informa, se forma, se encuentra en estos espacios de debate con otros jóvenes que no piensan como tú? Al final del proceso de esta formación de debate, ¿cuál es tu percepción de esos jóvenes que tienen una ideología totalmente diferente a la tuya? Claro, Ben. Uno de los principales retos que tenemos es entender al otro. Y a veces nos toca tener posiciones que no necesariamente son las nuestras en el debate, claro. Entonces, es estudiar y crear argumentos en una posición que no necesariamente es la nuestra, nos permite entender al otro y tener un nivel de discusión de respeto y tener buenos argumentos y tener aquella técnica de poder compartir con las demás personas, aunque no sean de mi misma ideología, que no compartan mis mismas ideas, y nos permite generar nuevos conocimientos, poder entender al otro, sentarnos sin la necesidad de una discusión o de ataque. Claro, cuando terminabas el proceso de formación de debate, Sachaim, ¿había en algún momento un punto en donde decías, bueno, yo creía que en tal tema solo existían estas visiones, pero ahora que ya escuché
o ya participé de discusiones, entiendo las posturas, aunque no se compartan, del por qué el otro las defiende tanto. Claro, en los debates sobre la ley electoral y los partidos políticos hay una discusión siempre de cuotas o paridad. Claro. Y, entonces, y ahí no hay acuerdo, siempre hay una discusión, ¿verdad? Exacto. Entonces, uno puede entender las razones por las cuales quieren paridad y las razones por las cuales otras personas quieren cuotas. Y es muy interesante cómo se generan argumentos alrededor de todo eso. Y claro, la ley electoral por sí es muy polémica, pero tener argumentos de esta calidad y de una investigación que viene desde antes, previo al debate, es increíble. Es una de las mejores experiencias. Bueno, una discusión política que me imagino termina con darse la mano. Bueno, vamos al segundo corte de la noche. SF Debates, volvemos con más. Continuamos en SF Debates conversando sobre la importancia de promover una cultura de discusión en base al respeto. ¿Qué pasa en la clase política tradicional? ¿Cómo puede ayudar el debate a cerrar ese divorcio, esa brecha entre la clase política y los ciudadanos? ¿Cómo crees que esto es una herramienta que podemos aprovechar? Claro que sí. Uno de los objetivos que tenía Jóvenes Liderando Debates era eso mismo, cerrar esa brecha entre los tomadores de decisiones y los jóvenes que querían participar en la política. Por eso se dieron una serie de diálogos políticos, en donde invitamos a, por ejemplo, Jordán Rodas o Óscar Argueta para que pudiera platicar y entablar conversaciones con estos jóvenes, donde ellos pudieran hacerles sus interrogantes y sus preguntas acerca de su trabajo o dudas que tenían, o cómo ellos mismos podían abrir pues estos espacios para hablar con ellos, ¿verdad? Entonces lo que quisiéramos lograr es de que los espacios que ya se abrieron, pues los jóvenes los sigan aprovechando, los sigan abriendo y fomentando entre ellos, aunque tengan puntos de vista diferentes o no los compartan, y se creen estos debates donde se inviten a estos nuevos candidatos o las nuevas personas que estén en las situaciones de poder, ¿verdad? Para que pueda seguir fomentando el debate, una construcción de democracia saludable. Ahora, Stephanie, hablábamos en los bloques anteriores sobre la respuesta de los jóvenes que han, respondido de una forma entusiasta. ¿Cómo responden los funcionarios, aquellos que tienen o están en el poder, a esta idea de que un joven me venga a mí a cuestionar directamente, a mí que soy funcionario, que ostento un cargo de poder? ¿Cuál es la respuesta del funcionario? Bueno, pues los que nosotros pudimos invitar a este programa tuvieron una apertura hacia los jóvenes, digamos, y con una actitud muy dispuesta a poder entablar porque ellos sí decían que era el futuro de Guatemala. Probablemente hay unos que van a seguir en esa línea y otros probablemente no, pero yo sí estoy segura de que los jóvenes con estas propuestas y con estas construcciones pues van a ser escuchados por los nuevos tomadores de decisiones. Sacchain, cuando se habla de partidos políticos, de jóvenes que integran juventudes, que están interesados en debatir y discutir la toma de decisiones en Guatemala, ¿cuál crees que es la respuesta de estos jóvenes que integran los partidos políticos, que van más allá de la academia y quieren en algún momento tal vez participar de manera activa en la política? ¿Crees que el debate les va a ayudar a futuro como una herramienta para poder construir mejores discursos, mejores narrativas, o construirse también una mejor plataforma discursiva independientemente de qué ideología tengan? Claro. Sabes, en el programa estuvieron participando jóvenes de diferentes partidos políticos. Y tuvimos, nosotros como asociación de estudiantes, que quizás no estábamos tan involucrados en un partido político, tuvimos ese contacto con jóvenes que ya tenían una carrera política ya en un partido, y entonces nos dimos cuenta de que sí podríamos entablar discusiones con ellos. Sí aunque no compartieran nuestras mismas posiciones, sí podemos crear una discusión de alto nivel con ellos. ¿Crees que la formación de los cuadros de juventudes dentro de los partidos políticos está en un buen nivel en este momento, o hay más jóvenes que integran partidos políticos que deberían formarse en el debate para tener discursos, para tener encuentros más positivos y con mayores contenidos? Claro. Los espacios en donde a uno aprende a mejorar su argumento con técnicas, claro, nos ayuda un montón, tanto a los jóvenes que estamos iniciando como los que ya están más involucrados en política. Nos ayuda tanto a
compartir ideas, a entender a la posición de la otra persona y, digamos, nos ayuda a entender cómo podemos crear mayores espacios de discusión. ¿Qué es lo más difícil de la técnica del debate? Entender al otro. Pero eso pareciera lo más sencillo. A mí si me pones a pensar, diría cómo bueno crear argumentos, las premisas, cómo responder. Pero entender al otro es lo más difícil. ¿Por qué? ¿Sabes? Porque uno de los grandes retos en el debate es cuando tú ves preparado con todos los datos, pero resulta que te toca una posición contraria, una posición que tú no compartes como persona. Entonces, eso es uno de los mayores retos, poder crear un argumento en base a una posición que tú no compartes. Entonces, y exponerla y persuadir al juez y poder presentársela a las demás personas. Ese es uno de los retos quizá que al inicio se presenta y bueno, y se sigue presentando siempre, y es creo que una de las cosas que el debate nos brinda. Claro, cuando uno defiende una postura que a uno le parece la correcta, que uno está convencido de ella, creo que hay hasta cierto ímpetu de ir hacia adelante con esa idea y tratar de persuadir a la audiencia. ¿Nos puedes contar alguna experiencia en donde tenías que defender una postura que no era tan, digamos, defendida por ti, pero que tuviste que con las técnicas de debate aprender a argumentar? Claro. Cuando hablaban sobre si eran cuotas o paridad, entonces, claro, yo estoy a favor de la paridad y me tocó estar decir que no a la paridad. Sí. ¿Y cómo en las técnicas de debate pudiste pues construir argumentos incluso con una idea que no era tan amigable para ti? Bueno, como la casa afirmativa presenta un plan, entonces, y como a uno le toca estar en la casa contraria, lo que hace es, encontrarle los defectos al plan. Es decir, este argumento no es tan fuerte como para que podamos tener paridad. Entonces, a partir de eso, desvirtuamos, como por así decirlo, el plan de la casa afirmativa. Esa fue una de mis experiencias, quizá fue la que más te costó. Sí. Bueno, Stephanie, ¿hacia dónde va este programa de promover debates? Escuchamos la experiencia de Sakchain, que por momentos entusiasta, por otros era más difícil, pero ya tenía la técnica para construir y también para refutar ciertos argumentos. Pero, ¿qué vamos a ver más allá, sobre todo ya unos meses de la convocatoria de elecciones? Claro que sí. Pues primero, ese era el espíritu del programa, ¿verdad? Que, o sea, quiere decir que lo estamos logrando. Y la idea, nosotros pues les preguntábamos a los jóvenes que participaron cómo se veían ellos en las siguientes elecciones, si iban a participar, iban a estar en un partido político, qué era lo que querían hacer, y casi todos nos contestaron que sí, sus intereses estaban en participar en un partido político e incluso llegar a alguna candidatura en el futuro, y que en este pues proceso electoral van a llegar a votar y van a llegar a participar en el mismo proceso, ya sea en las mesas o en alguna parte de todo el proceso de votación o como observadores, digamos, para fiscalizar pues que estas elecciones se den de manera transparente y bien. Con una cultura de debate más sólida, ¿crees que podemos como ciudadanos exigir mejores propuestas programáticas el próximo año de diferentes opciones partidarias? Claro que sí. A partir del debate, pues se logran estas propuestas más, digamos que de un conjunto, de una población que esté a favor de alguna propuesta. No quiere decir que todos van a estar 100% de acuerdo en todo, pero con llegar a unos pocos consensos, la población puede venir y exigir pues cosas que les interesen a la gran mayoría, ¿verdad? Y no enfocarse únicamente en los puntos específicos pequeños que los diferencian, sino en las grandes cosas que los hacen pues luchar por lo mismo. Ahora, la realidad es que la cultura del debate en Guatemala no es tan profunda y eso hace que muchos de los discursos sobre las propuestas electorales sean superficiales. ¿Cómo crees que va a ser la oferta electoral el próximo año? ¿Cómo crees que van a ser los debates el próximo año electoral? Bueno, pues los debates habría que esperar a ver cómo van a ser. Yo creo que si fueran de los jóvenes serían unos debates de muy alto nivel y de bastante preparación. Así que yo creo que ahora, con los jóvenes que se están preparando para esto, a un futuro van a lograr unos debates de mejor calidad para el ciudadano. ¿Cómo crees, Sakchain, que van a ser estos debates el próximo año? Tenemos muchas ofertas electorales.
casi más de 20, 28 partidos políticos que van a participar. ¿Cómo esperas que sean los debates y cómo crees que van a ser los debates en el 2019? Realmente uno siempre tiene expectativas altas para esos debates, pero realmente es todo lo contrario a veces. Pero sí, digamos, debemos de mantenernos siempre, digamos, ambiciosos a tener un debate enriquecedor y más con estos temas que están alrededor de la coyuntura política. Mi última pregunta, para debatir, ¿siempre hay que tener en cuenta un tema polémico? ¿Se pueden debatir temas en donde tal vez la mayoría tiene puntos comunes? Yo creo que siempre va a haber algún punto en cualquier tema en que se pueda buscar una forma de debate, ya sea en cómo hacerlo, de qué manera presentarlo o qué parte del tema nos vamos a enfocar. Así que yo creo que un debate pues siempre es algo enriquecedor para algún proceso de crear una propuesta política. Para la técnica del debate, ¿qué es lo que define al ganador finalmente? Bueno, en estos debates competitivos, la persuasión. Que haya sido un argumento suficientemente fuerte para persuadir a los jueces y que entonces ellos declaren pues el ganador. ¿Próximas fechas o qué podemos esperar de estos programas de debate? Sí, claro. Pues los queremos invitar a todos este viernes, ¿verdad? 30 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, va a ser la gran final nacional de debates donde los jóvenes de Cobán, de Quetzaltenango y de Ciudad de Guatemala van a debatir para buscar un ganador y crear propuestas políticas. ¿Cuántos grupos finalmente participan en esta última ronda? En esta última ronda de debates son aproximadamente como 5 grupos por ciudad. Bueno, un último mensaje para la población que ahora dice, bueno, debatir tal vez no es tan malo o tal vez sí me animo a debatir. Sac-Chaín, ¿cuál sería? Que perdamos el miedo a conocer las ideas del otro y a presentar las nuestras. Principalmente es el miedo el que muchas veces no nos permite expresar nuestras ideas, pero realmente hay que romper con ese tabú de que las ideas no se comparten. Creo que eso podría marcar mucho cómo la ciudadanía puede aportar más y cómo puede acercarse también a los líderes políticos y exigirles realmente. ¿Cómo vences el miedo escénico que muchas veces conlleva debatir, llevar a la mesa una idea y defenderla con argumentos? ¿Cómo se vence ese miedo? Es un proceso. Uno inicia siendo muy tímido quizá, pero conforme el tiempo y conforme la preparación y con conforme vamos como perfeccionando nuestros argumentos, vamos tomando confianza y ya nos da como la pauta de, ok, voy a presentar mi argumento y los voy a ordenar y de esa forma voy a persuadir al juez, al público. Creo que la preparación nos empodera en el proceso y ya perdemos el miedo total. Un miedo que me imagino es natural para todas las personas que comenzamos a estudiar la técnica del debate. Stephanie, un mensaje final para la población que le interese aprender a debatir. Claro que sí, que probablemente nosotros como NDI vamos a seguir impulsando estos espacios de participación política para los jóvenes, que si quieren participar políticamente que lo hagan, que se animen, que hay mucho que puede dar el joven para la participación política ciudadana en Guatemala, que hace mucha falta. Que hace mucha falta. Bueno, esperamos que esto haya movido algunas ilusiones de jóvenes como Sac-Chaín que nos contaba, del interés de aprender a la técnica del debate, promover ideas, la discusión y la batalla de ideas sin faltar al respeto, algo que queremos promover en año electoral ya 2019, a tan solo un mes y medio de la convocatoria de elecciones. Veremos qué calidad de debate tendremos entre los candidatos. Lo que sí sabemos es que entre los jóvenes hay un interés por escuchar propuestas y no descalificaciones. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche, nos vemos mañana.